aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Os decía hace unos días que este método, que sin duda es el mejor, pero que tiene sus dificultades y sus deficiencias, de escuchar fragmentos del Evangelio, que es lo que hacemos los domingos, y que al final es lo que la mayoría de vosotros conocéis del Evangelio, ese tiene una dificultad, una deficiencia, y es que nos puede faltar una visión de conjunto. Podemos estar viendo los árboles del bosque y no el conjunto del bosque. ¿Cuál es el conjunto del bosque? Lo que no debemos olvidar nunca: Cristo es nuestro Salvador. Esto es lo que no debemos olvidar nunca. Cristo es Dios, Cristo es hombre, y Cristo ha venido para salvarnos de nosotros mismos, en primer lugar, que somos nuestros peores enemigos, porque con nuestro pecado nos hacemos daño. Ha venido para salvar al hombre del hombre, para salvar al hombre del gran enemigo, os decía el otro día, que es el demonio, del mal y del malo. Cristo es el Salvador, es nuestro Salvador, es tu Salvador. A ti te está salvando, te abre por su sangre derramada las puertas del cielo. Hay vida eterna y se la debes a Él, que tú tendrás que colaborar, eso también es cierto. Bien, este es el bosque. Este plan de Dios, esta misión de Jesús, se va a llevar a cabo en tres partes. Hay tres tiempos. Y ahí es donde también algunos, quizá por modas, se confunden y se fijan solo en uno, a veces algunos menos en dos y muy pocos en los tres tiempos en que se lleva a cabo la salvación de Cristo. Cristo nos salva en tres tiempos. Un tiempo es, que os decía la semana pasada, lo que ha entendido la llamada Iglesia social. Es decir, Cristo nos salva ayudándonos en nuestros problemas físicos. Tengo hambre, estoy enfermo. Cualquier tipo de problema que hace referencia al cuerpo, el Señor lo hizo a través de los milagros. Bueno, este es el primer tiempo y la Iglesia social ha entendido su misión, continuación de la misión de Cristo, como una acción social. Dar de comer al hambriento, ayudar a las personas que están sufriendo, luchar por la justicia. Otra parte de la Iglesia social, porque aquí hay, dentro de la Iglesia social hay distintas sensibilidades, pues ha entendido que lo que hay que hacer para imitar a Cristo es luchar a favor de la vida, es decir, luchar contra el aborto, luchar a favor de la vida contra la eutanasia. Siempre son aspectos de la Iglesia social. Está bien, no está nada mal. Jesús hizo milagros y efectivamente dio de comer al hambriento, y dice además que eso será el gran tema del que nos juzgarán. He tenido hambre, ¿me has dado o no me has dado de comer? Pero cuando uno ve el bosque y no un árbol, se da cuenta de que el Señor nos salva a través de un segundo movimiento, una segunda etapa, que esta es la que muy pocos ya hoy perciben. Lo de la Iglesia social es lo que está de moda. Quizá en otros tiempos que ha sido al revés, pero bueno, llevamos ya décadas con este tema. Ese segundo movimiento de salvación de Cristo, que es el que hoy, repito, muy pocos perciben y por lo tanto muy pocos practican, es la enseñanza. Te salva haciéndote un milagro.
pero te salva también educándote. A mí me duele enormemente ver la poca importancia que se da a la educación, cuando vemos, en cambio, las trágicas consecuencias de tener una mala educación. Las consecuencias que sufrís los padres, porque con culpa o sin culpa los hijos no están bien educados, o los nietos. Por tanto, la importancia de la educación, lo que dice el Señor, la predicación, la enseñanza, es un camino de salvación. Tú puedes, y está bien, dar de comer dándole el pescado a uno, pero si le enseñas a pescar, pues entonces le estás ayudando muchísimo más. Ya no tienes que estar todos los días sacándole del problema que tiene, sino que él mismo puede salir de su problema. Es decir, los grandes movimientos de izquierda en el mundo, extrema izquierda a veces o simplemente izquierda, van a procurar eso, tener gente dependiente, dependiente del subsidio, dependiente del regalito, para tener votos cautivos. Lo que el Señor te está diciendo es: yo te voy a ayudar, tú tienes un problema, te voy a ayudar, pero también te quiero enseñar, para que tú mismo, por supuesto siempre con la gracia de Dios, tú mismo salgas adelante, que no estés siempre dependiendo de que yo te saque del problema. La educación, la enseñanza es un elemento esencial del plan redentor de Cristo y por lo tanto de la misión de la Iglesia, que continúa, tiene la misión de continuar ese plan redentor de Cristo. El que no demos importancia a la enseñanza, el que consideremos mucho más importante que el cura sea simpático, a que predique, enseñe bien, el que sea mucho más importante que el cura sea capaz de hacer numeritos de circo en el templo durante la misa y contar chistes, a que transmita bien la enseñanza, es una tragedia. Y esto no solo porque el cura lo haga, sino porque muchos fieles prefieren que haga eso. Tenemos que tener una buena organización de Cáritas, pero tendremos que tener también una buena catequesis. Si tú no enseñas al niño, al adolescente, al adulto, a distinguir el bien del mal, ese adulto o ese joven va a obrar el mal sin darse cuenta de que obra el mal. No sé si Dios le juzgará o no le juzgará, porque en eso no entro, pero el daño se lo hace, y lo hace. Al no saber distinguir el bien del mal, pues se deja llevar por sus instintos, que siempre a todos, absolutamente a todos, nos tientan, y entonces hace el mal. Será sin mala conciencia, puede ser, pero el mal lo hace a otro y a sí mismo. Por lo tanto, primer paso de la salvación del Cristo Redentor, el milagro para ayudarte, la acción social. Segundo paso, o a la vez, la educación, la formación, la catequesis. Buscad en los sacerdotes que enseñen bien. También habrá que buscar que sean santos, pero primero que enseñen bien. Buscad en el médico que sea un buen médico. Si además el médico es un señor maravilloso, extraordinario, padre o madre de familia, y es un señor que no fuma, que no bebe y que va a misa diaria, oye, estupendo, mejor, ¿verdad? Pero lo primero que tenéis que buscar en el médico es que el médico os diagnostique bien y después os dé una buena terapia para curaros. Después, la vida personal del médico será importante, ¿verdad? Si es amable en lugar de ser un grosero, pues mucho mejor, ¿no? Pero lo importante es que el médico sea un buen médico. Acción social y enseñanza. En lo primero, todo el mundo está de acuerdo, en lo segundo, mucho menos. Pero hay un tercer paso que aparece en este evangelio de hoy. Es muy bonito. Os decía al principio, es un evangelio simpático en el cual un yerno le pide a Jesús que cure a su suegra. Bueno, estamos hablando de San Pedro, claro, era San Pedro, ¿no? Y habrá que ver también cómo era la suegra de San Pedro, que también seguramente sería una santa. Bueno, en todo caso, el yerno le pide al Señor que cure a la suegra, y el Señor la cura. Bien, aparentemente es un milagro de una línea, de una línea. Lo más significativo no es esto, sino lo que va a hacer esta señora después de curada. Dice el Evangelio que se levantó, estaba con fiebre. En aquella época la fiebre era una cosa muy seria, Es decir, como no había el avance médico de hoy, muchas veces las fiebres, que siempre porque tienes algo mal dentro, generaba la muerte. Bueno, podía ser fiebres de cualquier tipo. También hoy hay fiebres como síntoma de que algo no va bien y que los médicos no logran curar. Esta señora se levantó y dice el Evangelio que se puso a servirles, a Jesús y a los demás. Es decir, se levantó curada y se puso
a dar gracias. Cuando uno ve el Evangelio así, puede pensar que es simplemente la consecuencia de haber recibido un don. Es decir, Cristo te perdona tus pecados, Cristo te enseña el camino del bien y del mal, y tú tienes que agradecer. El agradecimiento como respuesta al amor recibido. Dios me ayuda, cada uno sabe cómo, pero nos ayuda a todos. A veces, aunque no sea más que así, y es mucho el perdón de los pecados. Dios me ayuda, Dios me enseña, yo tengo que agradecer. Pero no es una visión correcta o del todo correcta, porque el propio agradecimiento es plan de salvación. Es decir, hasta que no agradeces, no estás salvado. Has recibido ayuda, enseñanza, magnífico. Pero ¿cuál es tu respuesta? Es que hasta que no das la respuesta correcta, que es el agradecimiento, hasta que no das esa respuesta, la salvación de Cristo no ha entrado en ti. Porque podías haber recibido el don del milagro, podías haber recibido el don de la enseñanza correcta y no estar aprovechándolo, transformándolo en una respuesta correcta de agradecimiento y de amor. Por lo tanto, el plan redentor de Dios se establece en 3 tiempos. Acción social, ayuda concreta, cada uno sabe lo suyo. ¿Te curó? ¿Te hizo un milagro? ¿Te perdonó tus pecados? Tú sabes lo que ha hecho Dios por ti, lo sabes. O deberías de saberlo. Segundo tiempo, te educó a través de tus papás, en el buen colegio en el que estudiaste, un catequista, el sacerdote en la parroquia, un compañero, tu esposa, tu marido, te educó, te dio luz para tu conciencia, te hizo distinguir en medio de un mundo confuso, esto está bien, esto está mal, y tú lo sabías dentro de ti. Quizá tenías gente que te decía, lo hace todo el mundo, no pasa nada, la iglesia ha cambiado, pero tú sabías, en tu conciencia, sabías, esto no está bien. Si lo hace todo el mundo, no lo sé, pero yo cuando lo hago no me encuentro bien. Te cuidó, te educó y ahora depende de ti. Pero hasta que no agradezcas, ese tercer tiempo de la salvación no llega a ti. El agradecimiento, por lo tanto, no solo es la respuesta de vida obligatoria, es un deber agradecer porque hemos recibido, sino que el agradecimiento es la forma en que la plenitud de la salvación llega a ti. Una persona que no sabe agradecer es una persona que será salvada al final de los días de su vida por la misericordia de Dios, no lo sé, pero es una persona que no está salvada aquí. Es decir, que no es feliz. Cuando tú te encuentras con un ingrato, o cuando somos ingratos nosotros, ¿verdad? Muchas veces vemos la ingratitud en los demás y no nos damos cuenta de cuán ingratos somos nosotros. Cuando tú te encuentras con un ingrato, dices, pobre hombre, ¿no? Te hace sufrir, pero dices, pobre hombre, ¿no? Qué pena me da todo lo que ha recibido y no lo valora y no lo agradece. Y fíjate cómo trata a sus padres, y fíjate cómo trata a sus amigos, o cómo trata a las personas que se portaron bien con él. Es un pobre hombre, tuvo todo. Y mira el resultado. La salvación de Dios quiso entrar en él y él no se dejó salvar. Por eso, ¿cuál es el bosque? ¿Cuál es la visión de conjunto del Evangelio? Cristo es tu Salvador. Es Dios, es hombre, es el Redentor. Ha venido a darte la vida y a dártela en abundancia. ¿Cómo lo hace? Ayudándote a ti personalmente. Y tú sabes cómo. ¿Cómo lo hace? Lo hace con la enseñanza, que hay que valorar y hay que buscar, aunque no nos guste escuchar cosas que purifican nuestra conciencia y nos dicen que hay ciertas cosas que hacemos que no están bien. Pero ¿cómo lo hace también? Invitándote al agradecimiento. Es el tercer paso de la salvación y solamente cuando entras en él es cuando estás verdaderamente salvado. El que agradece, ama. San Agustín decía, y hay que entender esta frase, que algunos la entienden mal, ama y haz lo que quieras. Yo añadiría, agradece y haz lo que quieras, porque el que agradece no peca, el que agradece no ofende, y el que agradece, si ofende, se arrepiente inmediatamente y pide perdón,
porque solo tiene conciencia de una deuda, la infinita deuda que tiene con Dios y la finita pero gran deuda que tiene con muchos de los que le rodean. Que Dios nos ayude a agradecer para estar salvados. De pie, por favor.